evidencia de ello. Juan Carlos Sueiro es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y especialista en temas de pesquería y gestión costera. Nos acompaña esta noche. Buenas noches, Juan Carlos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Veíamos el reportaje de Nia Caja hace un momento y nuevamente trato de acercar hacia la conversación cotidiana los temas del mar. Sabemos que hay un problema de cambio climático, de calentamiento global, pero no nos damos cuenta quizás la importancia que significa para incrementar ese calentamiento global nuestra acción al contaminarlo. Quería saber si eso es real. ¿Contaminar el mar peruano como lo estamos observando desde la ciudadanía afecta a los océanos de una manera complicada o importante? Sin duda, lo afecta a nivel de escala global, como lo hemos visto con esta isla de plástico, pero también impactos locales, ¿no? Con sedimentos orgánicos que se asientan en las bahías, con diversos tipos de materiales que pueden ser inclusive nocivos para la salud. Y de hecho lo son para el ecosistema. Lo debilita frente a los cambios que el cambio climático va a llevar a cabo, ¿no? Ese es un aspecto que nos parece crucial. Además hay diversas fuentes de contaminación en el caso peruano, ¿no? Tenemos la contaminación de las ciudades, que es una contaminación relativamente importante, aunque Lima ha empezado a hacer tratamiento de sus aguas residuales, y eso tendría que ser en los próximos años, décadas, un tema prioritario en términos de gestión de las ciudades, el tratamiento de las aguas servidas, ¿no? Porque la mayoría salen crudas, digamos así, hacia el mar, ¿no? Pero también hay contaminación que los ríos transportan, sea por actividades industriales, mineras, agrícolas, ¿no? Que es casi indeterminado, ¿no? El IMARPE hace estudios sobre determinados metales o componentes en el mar, pero se necesita un esfuerzo mucho más grande para un monitoreo de esa naturaleza. El mar de alguna manera se ve afectado por esta contaminación, pero también mi pregunta siguiente es respecto a lo que sucede dentro del mar. Por ejemplo, ¿qué tan complejo es actualmente el tema de la pesca artesanal, en algunos casos ilegal también? Observamos todavía constancia de utilización de rastreras o de chinchorreros o de esta pesca que realmente no va de acuerdo a las normas. ¿Aún existe ese problema en nuestro país? Sí, y es más, yo diría que se ha agravado, por desgracia. Por un lado, las embarcaciones de cerco han crecido, y entonces cuando no pescan anchoveta para el consumo humano, o ¿no? Cotidianamente, van a otros lados, normalmente al norte, a pescar otras especies, como también hay una flota de arrastre costera, catalogada como artesanal, que entre la parte principalmente del norte de Piura y Tumbes hace faenas de arrastre dentro de las 5 millas. Yo he visto, ¿no?, las operaciones y los resultados, y la verdad hay dos características muy marcadas. En primer lugar, que mientras más cerca a la costa, mayor diversidad de especies hay en lo que tú capturas. Entonces, hay muchas otras especies distintas a las que uno tiene interés de pescar, por un lado, y por otro lado, y eso es lo más importante, que hay muchos especímenes pequeños. Entonces, hace 2 días, un día, en fin, Gastón Acurio en una red social ha divulgado una foto en un lenguadito. Exacto, unas lengüetas chiquititas, que esas salen en el norte y con ese tipo de aparejos. Entonces, ahí hay un serio problema. ¿Esa falta de control cuál es? Básicamente, es más complejo que la veda, porque la veda es sí o no, pero en la talla mínima hay un porcentaje de tolerancia. Entonces, yo puedo argumentar que la embarcación trajo un porcentaje aceptado y yo le compré una parte de lo que era chico, que era legal. Entonces, ¿por qué va a ser ilegal yo tener y comercializar, por ejemplo, una porción de esa pesquería? Y por otro lado también hay un tema de control. La pesca artesanal está en el control de los gobiernos regionales, y los gobiernos regionales han tenido, creo yo, una gestión no aprobatoria, por decirlo menos, en términos de la gestión de los recursos artesanales. Entonces no hay un control efectivo en relación a esto. Los desembarques se dan normalmente temprano en la mañana, al amanecer o al atardecer, ¿no es cierto?, que estas embarcaciones suelen descargar su pesca. ¿Existe en el Perú en este momento alguna zona marítima protegida? Ahí se ha formado un sistema nacional de islas, islotes y puntas guaneras.
que lo que busca es conservar estos espacios, que además son el hábitat de las aves y de los mamíferos, ¿no es cierto? La reserva de Paracas comprende también una reserva marina, y San Fernando, que también es una punta en Marcona, también comprende una parte así. Y hay una discusión, ¿no es así?, de hacer una zona marina en el norte, exclusivamente marina, que es un tema que aún está en discusión su formación, ¿no?, en la parte del Banco de Máncora. ¿Tenemos especies del mar, específicamente peces, que sean, por ejemplo, como el cóndor andino, que está protegido, ¿no? ¿Existen especies del mar que tienen que ser protegidas y que uno no puede pescarlas en el Perú? Hay especies que están más amenazadas. Los tiburones es un caso, ¿no es cierto? Pero uno puede pescar lo que considere y lo que desee. ¿No existe una norma en que hay determinadas especies que no se pueden tocar? No como tales, salvo que no sean, digamos, peces. Las tortugas, los marinos, los mamíferos, ¿no?, los quelonios, las ballenas, eso está prohibida su extracción, su captura. Pero a nivel de peces, uno de los más conflictuados es el tiburón, porque además sacamos tiburones muy pequeños. O sea, cuando uno ve un tiburón de menos de 1 metro, probablemente es nonato o probablemente recién ha nacido. Entonces, de esa escala y esa es la preocupación en relación específicamente a pesca de escualos. Hago la pregunta porque muchas veces al océano siento que no le damos la importancia debida. Ustedes pueden compararse quizás los expertos en la región. Siempre me gusta preguntar respecto, por ejemplo, a la costa del Pacífico. ¿Sienten que podemos de alguna manera darle una importancia principal a la conservación de las especies del mar? ¿Estamos en qué nivel de jerarquía respecto a nuestro incremento en conservación? Yo creo que en general las partes acuáticas tienen menos capacidad de gobernanza que la parte terrestre, ¿no es cierto? Y eso tienen como un factor en contra, ¿no? Se conoce mucho menos y se decide mucho. Entonces ahí hay un tema en relación a aspectos, por ejemplo, las consecuencias de las prospecciones sísmicas o de la intensidad de ellas, ¿no es cierto? Es un tema que en realidad se conoce poco, pero en la página web del Ministerio de Energía y Minas hay una solicitud de un estudio de impacto ambiental que es prospecciones sísmicas desde Tumbes hasta Tacna, literalmente. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que hay que dilucidar mejor cuál sería la forma que se lleven a cabo esas exploraciones y qué consecuencias tienen en el hábitat marino. ¿Qué tan importante realmente es la biodiversidad del mar peruano? Es muchísima. Muchísima. Y yo diría por 2 aspectos. La biodiversidad en sí, la diversidad de especies, hay aproximadamente 800 o 900, y la abundancia de especies. Nosotros tenemos lo que se llama, lo mencionó el contraalmirante Soldi, la paradoja de la anchoveta, ¿no es cierto? Tenemos un ecosistema de afloramiento que tiene una pesquería que es 5 o 6 veces más que los otros sistemas de afloramiento, ¿no?, que son basados fundamentalmente en la anchoveta y que es la base de todo el ecosistema. Tenemos una despensa interesante. Enorme, y que hay que cuidarla, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y por habernos ilustrado en temas tan importantes como la conservación de nuestros mares y del océano en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes.